que el Señor nos pueda bendecir y nos pueda dirigir en esta hora para que podamos, con su poder y con su gloria, entender el estudio importantísimo que tenemos para ahora. Vamos a orar, querido Dios, te pedimos la iluminación, la dirección para estudiar el libro santo, la palabra de Dios. Rogamos, Señor, que al analizar este evento que marcó el hito, la historia, podamos cada día anhelar el momento cuando tú has de salir del lugar santísimo para celebrar la gran fiesta de todas las edades, la fiesta de los redimidos, cuando tú salgas triunfante como nuestro abogado intercesor. Permite que tu palabra pueda quedar absolutamente clara en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en la víspera del 22 de octubre de 1844, un día para recordar. Es una fecha especial. No quiero dejar pasar la oportunidad de recordarles lo que significa para nosotros, adventistas del séptimo día. Recordar un año más, el 22 de octubre, hacen ya casi 180 años. No estoy diciendo que hacen esa cantidad de tiempo, pero ya casi hacen 180 años. Para el mayor reavivamiento espiritual de los dos últimos siglos, chocaban con el muro de las frustraciones o del chasco. Jesús no vino aquel 22 de octubre de 1844. Parecía que tantos años de estudio de la Biblia y sus profecías parecían en vano. Tantas predicaciones, campañas, esfuerzos evangelísticos en diferentes partes del mundo, el mensaje del advenimiento del 1844 llegó a cada denominación cristiana, protestante y a las estaciones misioneras de avanzadas en los lugares más remotos. Parecían sin fruto, pero no fue en vano. Así como la iglesia cristiana primitiva surgió del chasco de la cruz, cuando las expectativas de un Mesías libertador del yugo romano no se cumplieron y los 11 discípulos parecían ovejas sin pastor frente al cuadro del Señor crucificado, lacerado, herido y escarnecido. Pero aquel gran chasco de la cruz se transformó en la esperanza cuando Él mismo, Señor resucitado, les abrió las escrituras camino a Emaús. El descubrimiento revelado por el resucitado fue tan esperanzador que literalmente corrieron a anunciar las buenas nuevas. De la misma manera, después del chasco de 1844, Dios guió a aquellos mileritas adventistas a seguir estudiando en la palabra. En las escrituras encontraron la clave de lo que ocurrió. Los cálculos proféticos eran los correctos, al igual que en los tiempos de Jesús con la profecía de las 70 semanas.
El acontecimiento era diferente a lo que pensaban. Jesús no vendría a purificar el santuario de la tierra. Ese santuario quedó inactivo después de la cruz y la resurrección. El santuario que necesitaba ser purificado era el del cielo, lo que anunciaría la última etapa de la intercesión de Jesús, ofreciendo perdón y salvación. La Biblia dice que este juicio previo al advenimiento es en favor del pueblo de Dios. Es en este juicio que hay un abogado defensor que nos quiere salvar. En última instancia, el juicio es de Dios, ya que se abre ante las inteligencias celestiales, quienes como son salvados, se muestran y comprueban en el cielo que la justicia y la misericordia de Dios son perfectos. Miremos a Jesús intercediendo en el lugar santísimo del santuario celestial. El único que es digno y lo merece, Dios nos reavive a todos al recordar el significado del 22 de octubre de 1844, lugar de la última intercesión y de la última oportunidad de ser salvo. Los mileritas experimentaron el gran chasco de 1844. A punto de subir al cielo, los discípulos de Cristo le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Hechos 1:6. Y así Jesús se despidió de sus discípulos y ascendió al cielo. Pero ahora, ¿dónde estaba su reino? Y la esperanza y la expectativa del reavivamiento, mientras Jesús era elevado en las alturas. A punto de subir al cielo, los discípulos de Cristo le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Hechos 1:6. Y así Jesús se despidió de sus discípulos y ascendió al cielo. Pero ahora, ¿dónde estaba su reino? Y la esperanza y la expectativa del reencuentro. Mientras Jesús miraba hacia arriba, dos ángeles se pusieron al lado de ellos y les dijeron: varones Galileos, Hechos 1:11, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La promesa del pueblo o del segundo advenimiento de Cristo se volvió una gran esperanza de los cristianos de todas las épocas. De hecho, ese es el clímax de todas las profecías bíblicas desde los tiempos antiguos hasta nuestros días. Tal profecía fue intensamente proclamada por los apóstoles y rápidamente aguardaron su cumplimiento. A lo largo de los siglos se volvió la profecía más estudiada de la palabra de Dios. El surgimiento del movimiento milerita entre los años 1840 y 1844 surgió en los Estados Unidos un movimiento multidenominacional llamado milerita. Este grupo, basado sus ideas en diferentes interpretaciones proféticas, que resultó en el surgimiento de diversos grupos de seguidores llamados adventistas,
el mayor de los grupos se volvió conocido como Adventista del Séptimo Día. De hecho, los mileristas se consideraban una continuación del despertar internacional, con énfasis en la segunda venida de Cristo y en la proclamación de la proximidad del advenimiento que se desarrolló casi simultáneamente en muchos países a principios del siglo XIX. Los mileritas, que eran conocidos como adventistas, fueron todos seguidores de William Miller o de Guillermo Miller, granjero del estado de Nueva York en los Estados Unidos y ministro licenciado en la Iglesia Bautista, que se destacó por su énfasis en la predicación del retorno de Jesucristo. Miller estudió detenidamente la Biblia por más de 15 años y a lo largo de este periodo utilizó las Escrituras como su propio intérprete. Para 1840, decenas de predicadores por el mundo estaban proclamando el regreso de Jesús sobre la base del estudio de la profecía de Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario sería purificado. Según el investigador LeRoy Edwin Fromm, había predicadores de diversas denominaciones cristianas, blancos, negros, mujeres y hasta niños. Hubo una niña campesina en Europa que atrajo cerca de 3 a 4 mil personas al predicar el mensaje del regreso de Jesús. En los Estados Unidos, la predicación y los escritos de Guillermo Miller despertaron la pasión de miles de personas. El mensaje de Miller y sus asociados defendían la siguiente idea. Entre comillas, así como el primer advenimiento de Jesús fue predicho en Daniel 9, su segundo advenimiento es identificado en Daniel 8:14, que afirma hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario sería o será purificado. Daniel 8:14. Ya que la tierra debe ser el santuario a ser purificado, eso va a acontecer por medio del fuego cuando Jesús vuelva. Exactamente, comenzando en el 457 a.C., la profecía de los 2300 días o años en Daniel 8:14 culminarían alrededor de 1843-1844. Jesús vendría otra vez cerca de este tiempo, por lo tanto, prepárense para encontrarlo. Su venida será un evento literal y visible que precederá al milenio. Esa era la esencia del mensaje milerita. Después de años de estudios y expectativas cronológicas, uno de sus ayudantes, Samuel Snow, escribió un libro donde identificaba la fecha del 22 de octubre de 1844 como el día establecido para el cumplimiento de la profecía. De acuerdo con la conclusión de los mileritas, aquel era el día en que la tierra sería purificada por el retorno de Jesús. Así, decenas de millares aguardaban con paciencia y fervor hasta la llegada del día identificado en la profecía. Entonces ellos esperaban
el día entero hasta la medianoche, pero Jesús no vino, dejándolos profundamente decepcionados. De esa manera fueron forzados a admitir la existencia de algún error en la interpretación de la profecía del profeta Daniel. En ese nacimiento surge la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Un grupo pequeño de los decepcionados volvió a estudiar las Escrituras con más intensidad a fin de buscar comprender el evento profético. No demoró mucho para concluir que, aunque la fecha del 22 de octubre de 1844 fuera correcta, el evento estaba errado. Estos creyentes entendieron que el santuario a ser purificado no estaba en la tierra, sino en el cielo. Jesús había entrado al lugar santísimo del santuario celestial para dar inicio a su obra de juicio. Como Elena G. de White declaró más tarde, el asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio del Chaco. 1843, ella escribía de ese evento. Al explicar ese momento, el teólogo Ángel Manuel Rodríguez destaca, habiendo completado en la tierra la obra para la cual viniera, en San Juan 17, 4 y 5, destaca esos detalles. Cristo fue llevado a las alturas en el capítulo 1, versículo 9 de Hechos de la Nueva Biblia Internacional para salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25. Hasta que en su segunda venida él aparecerá, ya no para cargar con pecados alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Hebreos 9:28, la Nueva Biblia Internacional. Entre esos dos polos, la cruz y el glorioso retorno del Señor, Cristo actúa como sacerdote real de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, en Hebreos 8:2, abogado de nosotros, primera de Juan 2:1, e intercesor de aquellos que creen en él, Romanos 8:34, como nuestro sacerdote, como sumo sacerdote. Cristo ministra los beneficios de su sacrificio a aquellos que van a él, un misterio tan esencial para nuestra salvación como su muerte sustitutiva. De esa manera, el gran chasco del 22 de octubre de 1844 se convirtió en un mensaje poderoso. Es verdad que Jesús no vino como los mileritas pensaban, pero un pequeño grupo de creyentes decepcionados descubrió nueva luz bíblica, la verdad de que Cristo entró en la fase final de su ministerio sumo sacerdotal en el santuario celestial, después del cual él volverá finalmente para redimir a su pueblo. A partir de la comprensión de estas verdades, se identifica el nacimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, con su fe firmemente anclada en el pronto regreso de Jesús y en todos sus principios registrados en su palabra. Por lo tanto, el 22 de octubre de 1844
es de hecho un marco de capital importancia para el nacimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Al ser así, proféticamente hablando, el año 1844 no pudo ser minimizado u olvidado. El consejo de Elena White es oportuno. Al recapacitar en nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de su progreso hasta nuestra situación actual, puedo decir, alabemos a Dios. Mientras contemplo lo que Dios ha hecho, me siento llena de asombro y confianza en Cristo, nuestro líder. No tenemos nada de qué temer por el futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido. Miremos a Jesús intercediendo en el lugar santísimo del santuario celestial, el lugar de la última intercesión y de la última oportunidad de ser salvo. Haremos de Jesús nuestro Rey, Señor, Salvador, abogado y juez. Anunciemos que estamos en la hora del juicio, como es el significado de la iglesia de la Odisea. Llamaremos al mundo a adorar al único que es digno y lo merece, conforme lo expresa San Juan en Apocalipsis, como en el capítulo 14, el mensaje de los tres ángeles. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, pueblo, tribu y lengua, diciendo a gran voz: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Está llamando a la adoración en sábado, en el día que el Señor apartó desde la creación, y esa es nuestra herencia. Y el siguiente ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todos del vino del furor de su fornicación. Mis queridos amigos y hermanos de los 6 continentes de habla hispana, estudiantes me escuchan, colegas, profesores, hermanos, llamaremos al mundo a adorar al único que es digno y lo merece. Abarca la adoración todo lo que es adoración. Dios nos reavive a todos al recordar el significado del 22 de octubre de 1844. Y hoy, con más ímpetu y con más ahínco, debemos anunciar que Cristo pronto saldrá del lugar santísimo y que vendrá a recoger a sus hijos de los 4 ángulos de la tierra, empezando con Adán hasta el último ser humano que habita el planeta, y llevarnos, como es la recomendación bíblica, a vivir con Él por toda la eternidad. Amigo, amiga, hermano, hermana que me escuchas, quisiera responder a el llamado que Jesús nos hace, la invitación que nos realiza de prepararnos, porque estamos en un momento de juicio, y que aceptemos a Jesús como nuestro abogado, como nuestro sumo sacerdote, como nuestro intercesor, como nuestro Salvador, Redentor, y que cuando Él salga del lugar santísimo y descienda a recoger a sus hijos, nosotros estemos allí, porque queremos ir para la gloria celestial. Todos los que han respondido
Al llamado que el Señor Jesús nos hace, yo les invito que inclinemos el rostro lo que puedan y elevemos una oración al Señor. Padre nuestro, gracias te damos en esta hora por darnos la oportunidad de celebrar, de recordar el evento que marcó las pautas para que el juicio en sí se inaugurara. Estamos esperando entonces, Señor, que tú salgas del lugar santísimo en calidad de nuestro Redentor, de nuestro Salvador, y que tú nos lleves a morar a las mansiones eternas. Dale la fuerza espiritual a nuestros hermanos, aquellos que están transitando y que a lo largo vemos las huellas en la arena de los que pasaron ya, y a veces nos preguntamos cuánto dista Canaán, pero debemos seguir y no parar hasta llegar a esa Canaán que el Señor nos ha prometido, la Canaán celestial. En esta hora renovamos nuestro pacto, nuestros votos, y te pedimos la fuerza para hacerle frente a los compromisos y responsabilidades de orar como intercesores por nuestros hermanos y amigos y de seguir clamando aferrados del brazo de la omnipotencia hasta llegar allí a la cúspide de la vida inmortal con Cristo Jesús. Gracias te damos en el nombre sagrado, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.